Hemos en la lectura de este año organizado el enfoque basado en el texto que seguramente ustedes están viendo en la imagen, en su dispositivo, de Apocalipsis 22 del 1 al 2 sobre el fruto que el Señor cada mes, hablando del reinado milenial, daría a las naciones. Y, y pues empezamos a estudiar acerca del fruto desde el principio del año como, mm, pues como esa necesidad que nosotros tenemos de ser fructíferos para el Señor. Y al fin y al cabo, en lo que nos va enseñando la Biblia, nosotros somos comparados, entre otros, como dice Juan 15, a ese pámpano que lleva el fruto, y ese fruto, pues es agradable y ha de ser agradable para el dueño de la viña, que es el Señor. Estamos llamados desde el libro del Génesis, desde que fuimos creados, a que seamos fructíferos, a que seamos productivos. Y, y pues cada mes en la lectura de la Biblia hemos venido y, y no solo en la lectura de la Biblia, sino en nuestras enseñanzas, en los diferentes encuentros que tenemos en nuestra iglesia, hemos querido pues resaltar cada fruto que nos plantea la Escritura. La Escritura particularmente en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu Santo, pero también hay otros tres textos donde nos menciona eh, mm, otras virtudes como fruto de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Pero yo quisiera hoy hacer una distinción que creo que vale la pena y es importante acerca de dos conceptos que nos habla precisamente el Nuevo Testamento, hablando de las cartas paulinas. Y, y San Pablo le escribe a los efesios, a los romanos y a los corintios y les plantea acerca de los dones espirituales, y cuando le escribe a los gálatas les plantea el concepto o el tema del fruto del Espíritu Santo. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento estas dos ideas que nos da la Escritura sobre el fruto y sobre los dones. Son cosas diferentes, mm, tienen, digámoslo así, eh, eh, fines diferentes, y quisiera explicarlos un poco para que los podamos distinguir. El fruto, el fruto, y así lo plantea el escrito de Gálatas, la palabra es carpos, y los dones, la palabra son carismas, ¿sí? Carismas, así se define. De allí que cuando se menciona una iglesia, un ministerio que tiene mucho énfasis en los dones espirituales, se dice que es un ministerio carismático. Pero es muy importante distinguirlo porque pues este camino se trata de que cada vez seamos más espirituales, ¿sí? Que seamos más controlados y guiados por el Espíritu del Señor. De eso se trata. Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 7 y 8, hace como una comparación y pone en paralelo la experiencia de la vida en la carne y la experiencia de la vida en el espíritu. Dice que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida, ¿sí? Pues se trata de que en este camino cada vez pese menos sobre nosotros el mundo como tal, el entorno, lo físico, lo material, y en nosotros pese más pues la vida en el espíritu, que trasciende, que va más allá, que es orientada no por lo que nos estimulan nuestros sentidos, sino que tiene un estímulo que es espiritual. De eso se trata. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Hay una necesidad en que, como también el Señor le dijo a Pedro, tú ahora vas a donde quieres y haces lo que quieres, pero llegará otro que te ceñirá, incluso te llevará a donde no quieres. Y la vida en el Espíritu implica eso. La vida en el Espíritu implica renunciar, la vida en el Espíritu implica que yo mengüe mis gustos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y paso a que Él me controle. De eso se trata, en que ya no gobierna mi ego, mis impulsos, mis deseos, mis necesidades, mis planes, sino que yo al entender
que mi vida fue comprada, que fui rescatado, que fui perdonado, que me han concedido una eternidad, que me aman eternamente, pues yo voluntariamente decido rendir mi vida ante Él. Eso es empezar a vivir en el Espíritu, ¿sí? Hacer morir, dice así también San Pablo, lo terrenal en nosotros. ¿Y cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? El mismo Pablo nos da la respuesta, dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Y no viviendo bajo los esquemas y las estructuras de la sociedad, del entorno de este mundo, ni del enemigo, sino bajo los parámetros que el Señor establece. Así que cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 12, él va a decir, entre otras cosas, Pablo maneja tres temas muy importantes donde dice, no quiero que ignoréis. Hay unos tres, cuatro temas que Pablo maneja muy interesantes que le escribe a sus discípulos y les dice, no quiero que ignoréis. En el caso de los dones espirituales les dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Cuando habla de los dones, está hablando en plural, ¿sí? Entonces son los dones. Cuando habla del Espíritu en Gálatas 5, 22, si puede leer, está hablando en singular. Dice, más el fruto del Espíritu, y cuando de nuevo dice los dones, habla en plural, ¿sí? Y Pablo, entonces, ahora en la definición, ¿qué es un don? Es un carisma, es una habilidad, es una, eh, digámoslo así, una cualidad donde, mm, digámoslo, una manifestación del Espíritu Santo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese carisma? La edificación de la iglesia, ¿sí? La edificación de la iglesia. O sea, el Señor soberanamente habilita a miembros de la iglesia con una característica, con una manifestación de su espíritu para edificar la iglesia. Entonces, por ejemplo, dice, algunos tienen dones de milagros. Entonces, alguien tiene una capacidad espiritual para orar por sanidad, ¿sí? Puede ser. Tienen dones de profecía, entonces algunos tienen unas capacidades para entender la palabra del Señor, para interpretarla y aplicarla en situaciones puntuales, y el Señor también a través de este don o dones de revelación que explica la Escritura como la ciencia, la sabiduría, es para dar a conocer situaciones que tal vez están ocultas o situaciones que pueden venir, ¿sí? Hay dones, por ejemplo, para evangelizar, para enseñar. El caso es que son funciones, ¿sí? Cada don es función y es diferente a cada persona, pero quiero hacer notar algo muy importante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da a quien quiere y depende únicamente del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. El don no depende de nosotros, ¿sí? O los dones no dependen de nosotros. No hay manera que una persona tenga todos los dones espirituales porque entonces se perdería el concepto de iglesia y de comunidad. El propósito es que diferentes miembros de la iglesia tienen diferentes dones, cada uno los pone al servicio para que mutuamente nos edifiquemos, ¿sí? O sea, no hay manera que una sola persona tenga todos los dones espirituales porque entonces contradice el propósito de los dones, que es la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia no es una situación individual, ¿sí? Entonces, ahora, aquí hay algo que hay que notar, y es que el mismo Pablo dice que el Espíritu Santo da a quien quiere, o sea, es una habilitación soberana del Espíritu Santo y no depende de la persona, ¿sí? No depende de la persona. Pablo aconseja, procurad los mejores dones, procurad, pero es el Espíritu del Señor quien concede ese don. O sea que no depende de mí, depende del Señor. Ahora, cuando yo identifico un don, pues me impele que yo tengo que desarrollarlo, estudiarlo, capacitarme, profundizar en esa habilidad del Señor para que pueda ser más útil. Por ejemplo, si yo entiendo que el Señor me dio un don de maestro de la enseñanza, pues ¿qué tengo que hacer? Estudiar. No crean que la instrucción va a llegar por medio de sueños. Entonces me echo a dormir y que el Señor me dé
conocimiento a través de los sueños, no, hay que estudiar, por eso dice procurar los mejores dones. Si yo tengo un don para la evangelización, ¿qué debo hacer? Pues tengo que aprender también a desarrollar capacidades de oratoria. Hay técnicas, hay cosas que yo puedo aprender, ¿por qué no? Idiomas. Si tengo un don para evangelizar, ¿por qué no aprender otros idiomas? ¿Sí? Entonces, hay que procurarlos, pero el Espíritu Santo es el que concede estos dones. Y aquí viene algo muy peligroso eh, que, que a veces no se distingue y es la diferencia con el fruto. El fruto sí depende de nosotros. Y el fruto depende de nosotros porque el fruto depende única y exclusivamente de mi vida en el Espíritu. Tanto así que Pablo coloca en paralelo el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. O sea que el fruto es algo que viene dentro de mí. Ojo, yo soy el que fructifico. ¿Sí ven? O sea, el Espíritu del Señor, cuando yo me arraigo a Jesucristo, cuando yo menguo, cuando yo decido obedecerlo, cuando yo procuro su presencia, cuando, como dice San Pablo, cada día muero, el fruto es la consecuencia lógica de mi vida en el Espíritu. Y a diferencia de los dones del Espíritu, que según la Biblia son 15 dones del Espíritu, yo puedo tener uno que otro. Quien manifiesta el fruto o quien tiene el fruto del Espíritu debe ser todo. O sea, no es excluyente como los dones. Los dones los menciona Pablo cuando habla de la diversidad de dones. Ya les mencioné que lenguas, profecía, la enseñanza, la evangelización, la sabiduría, el conocimiento. Uno que otro puede ser excluyente. No necesariamente yo tengo todos los dones. Pero el fruto, cuando Gálatas habla del fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Algunos yo les he explicado, algunos creen que el fruto es amor y que lo otro son características. Yo creo que todo es el fruto, porque son virtudes y atributos. Entonces Pablo dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Está en Gálatas 5:20. 5:22, perdón, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Estas 9 características o estos 9 elementos del fruto del Espíritu han de ser evidentes, notorios en la vida del creyente, ¿sí? Ahora, ¿de qué sirve? Pablo le dice a los corintios, ¿de qué sirve que yo tenga dones de lenguas y dones de profecía si no tengo amor? ¿Sí? O sea, ¿de qué sirven los dones sin el fruto del Espíritu? Porque puede haber dones del Espíritu, ¿sí? Carismas del Espíritu, capacidades del Espíritu para la edificación de la iglesia, pero si no está el fruto del Espíritu Santo, ¿saben qué dice Pablo? De nada sirve. Yo puedo tener un don, no sé, de hacer milagros y yo puedo orar por la gente y la gente se sana. Pero dice que si a mí me falta amor, humildad, templanza, bondad, mansedumbre, de nada sirve, porque la actividad del espíritu sobrenatural puede quedar anulada en el testimonio por no ser coherente en el fruto del espíritu. Yo he visto a través de mi servicio durante todos estos años personas que soberanamente tienen un don del Espíritu porque lo dio el Señor a quien se le da en su voluntad. Como diríamos nosotros, como a Él le da la bendita gana, Él concede un don espiritual, ¿sí? Pero he visto muchas personas que no cultivan la vida en el Espíritu, por tanto, no llevan el fruto del Espíritu y cuando están desarrollando este don, lo único que proyectan es orgullo, vanidad, soberbia, altivez, una superioridad moral, incluso desprecio hacia el prójimo que considera que es menos espiritual que él. Y ojo, eso es un engaño porque está contradiciendo, o más bien, le está dando la razón a Pablo cuando dice que así yo tenga lenguas angélicas, así yo tenga profecía,
así yo tenga dones de revelación, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, creo que dice así, o címbalo que retiñe. O sea, un coco que no, que debería dar buenos sonidos, simplemente está haciendo ruido. Y ojo con esto, porque los dones del Espíritu que no están en el fruto del Espíritu se convierten en pura bulla. Por eso en vez de atraer al Señor a través del don y en vez de edificar la iglesia a través del ejercicio de ese carisma, de ese don espiritual, termina generando el efecto contrario. Es increíble. Por eso hay experiencias espirituales que en vez de acercar a las personas al corazón de Dios, muchas veces las espantan y las alejan porque no están, digámoslo así, permeadas o fundamentadas en el fruto del Espíritu. Y esto es muy tenaz, porque muchos procuran más los dones espirituales que el fruto del Espíritu. Ah, porque es que el fruto del Espíritu sí depende de una vida de obediencia. Es que el fruto del Espíritu sí depende de una vida de humildad. Es que el fruto del Espíritu sí depende de estarse humillando delante del Señor, de postrarse, de ayunar, de de velar, de vigilar, sí depende una vida de renuncia, ¿sí? El fruto del Espíritu es la consecuencia del arraigo profundo, consistente y permanente en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que la iglesia se queda es con las manifestaciones aparentemente extraordinarias, pero no procura lo interno, lo interior, ¿sí? No va a lo secreto del Señor. Ahora, solo piensen en esto. Ustedes se imaginan cuando un creyente que se arraiga a Jesucristo, que mengua en Jesucristo para que Él crezca, que cada día muere para que Él viva, que renuncia a sus esquemas, a sus paradigmas, a sus experiencias, a sus capacidades humanas y decide de que sea Él a través pues de esa persona. Imagínense esa persona que fructifica, que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Ahora, ¿cómo será el ejercicio de cualquier don que el Espíritu Santo soberanamente le conceda a este que fructifica? ¿Cuál será el efecto extraordinario? Imagínense un don de profecía en amor, en el gozo, en la paz, en la humildad. Solo partamos de la humildad, ¿sí? ¿Cuánta gente con un don está llena de altivez, está llena de arrogancia y por eso anula el efecto del mismo carisma del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora, ¿qué puede ser mucho más efectivo? Un don de lenguas, alguien que tenga capacidad de hablar en lenguas y hablar y hablar y hablar, o alguien que se manifiesta que ama profundamente, que está gozoso. Imagínense a alguien con un don extraordinario como el de hacer milagros y esté lleno de amargura, porque le falta el fruto del Espíritu que también implica el gozo. Alguien que tenga un don extraordinario, no sé, como el profetizar y que pueda entender y discernir los tiempos, pero está lleno de malicia, ¿sí? Porque le falta bondad, le falta benignidad, o se sirve de este don para manipular, que lo han hecho, sí, lo han hecho, tristemente, porque nos quedamos como con la expresión externa y no entendemos que lo más importante es lo que está ocurriendo en el interior. De alguna manera, el desligar los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, nos convierte como en algo superficiales del Espíritu. Esto suena un poco contradictorio, pero es como si nos quisiéramos quedar con lo externo del Espíritu del Señor y no con lo interno y profundo. Entonces, sí hay que distinguir, hay que entender para poder nosotros entonces saber qué es y a qué le debemos apuntar. Procuren los dones, pero sobre todo que su vida esté manifestando el fruto del Espíritu Santo. Ahora, el fruto no se puede fingir, ¿sí? Yo no puedo pretender actuar como cristiano al decir yo amo, ay, bueno, como dice gozo, entonces tengo que estar alegre y simpático. Ay, no, como dice entonces templanza, entonces tengo...
que a propósito, la templanza no es ser templado, jodido y fregado con los demás. La templanza es mía, mi capacidad de tomar decisiones en el espíritu. La templanza tiene que ver con firmeza espiritual mía. La templanza no tiene que ver con fregarle la vida al otro. La templanza es que yo sé cuando digo sí es sí y cuando digo no es no. Eso es templanza. Pero aquel que siempre es dubitativo, que como sí voy, sí de pronto, que un día piensa una otra, piensa una cosa, al otro día piensa otra cosa, eso es falta de templanza, falta de firmeza, porque templanza es firmeza espiritual. Bien, entonces, claro, los dones son necesarios para edificar la iglesia, pero el fruto es fundamental para vivir siendo agradables al Señor. Y lastimosamente, muchos, o a través de la historia, cuando la iglesia se centra en los carismas, muchas veces descuida la esencia de la vida espiritual, que es el fruto del Espíritu. Porque se los voy a poner así de sencillo. ¿De qué le sirve a usted en su casa tener don de lenguas? ¿Sí? ¿Usted qué hace con un don de lenguas en su casa? Nada. Entonces usted en su casa tiene don de lenguas y le da por gritar como un loco en otras lenguas que nadie le entiende, pero vive en discordia con los de su casa. ¿De qué le sirve? ¿Cuál iglesia va a edificar usted con su don en su casa si genera es disonancia? ¿De qué le sirve a usted tener un don de profecía o de palabra de conocimiento de verdad cuando en su casa no tiene la capacidad de ser humilde, de disfrutar su casa, de estar en gozo, de reírse un poco, de disfrutar lo mucho, lo poco que tenga en su casa? Porque los dones son para edificar la iglesia, pero usted en su casa no es luz, porque no manifiesta el fruto del Espíritu. Y ojo que esto es muy delicado y muy peligroso, porque quiero decirles que también en los años que el Señor me ha permitido servirle, he visto personas aparentemente con dones del Espíritu Santo, pero manifestando las obras de la carne. Y mire lo que dice Gálatas 5, 20, bueno, 22 desde el 19, perdón, cuando nos pone en paralelo el fruto del Espíritu, pero también las obras de la carne. O sea, que si yo no estoy arraigado en el Espíritu del Señor, si yo no estoy menguando para que Él viva y yo no manifiesto o en mí no es notorio el fruto del Espíritu, pues entonces, ¿qué queda? El fruto de la carne. ¿Qué dice el fruto de la carne? Dice, manifiestas son las obras de la carne, y aquí se lo dice en plural, o sea que estas pueden ser excluyentes. Ojo con esto, el fruto es todo, ¿sí? O sea, pero las obras de la carne, está en plural, pueden ser unas, no todas. O sea, no crea eso es muy chévere. O sea, quien tiene el fruto tiene todas estas características del fruto, pero quien no tiene el fruto del Espíritu, obviamente va a manifestar algunas obras de la carne, el colmo que las manifieste todas. Entonces dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, perdón, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ojo con esto es muy delicado, porque puede haber personas con dones del Espíritu, ¿sí? Profecía, lenguas, palabra de conocimiento, de sabiduría, evangelización, pero manifestando obras de la carne. Qué tristeza y qué peligro, porque tiene un don, pero lo anula su eficacia con la falta del fruto del Espíritu y más bien manifestando obras de la carne. Mire lo que dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando habla aquí de herejías, habla de partidismos, o sea, como sectarismos, envidias. Cuando habla de sectarismos, son personas que dicen que su grupito es el que es el bueno, el mejor, ¿sí? O sea, o que él tiene la verdad, que lo que él sabe y el grupito que él tiene o su iglesia
son la única verdad absoluta en el mundo. Eso es herejía, eso es sectarismo, ¿sí? Hay ministerios que son muy sectarios y que creen que ellos son los únicos que poseen la verdad. Y la verdad no la tiene un hombre ni una iglesia. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. El único poseedor de la verdad es Cristo. Y todos nosotros, de ahí para abajo, estamos tratando de conocer y entender a Cristo, pero nosotros no somos los poseedores de la absoluta verdad. Cristo está con nosotros, pero la plena manifestación de Cristo, pues vendrá cuando Él manifieste su gloria. Entonces, miren lo delicado y lo que hay que distinguir sobre el fruto y sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, mi consejo humilde es que antes de pretender procurar los dones espirituales que vendrán soberanamente cuando el Señor quiera, soberanamente, es que les voy a poner un caso para que lo entiendan. Saúl, el rey Saúl, el rey Saúl manifestó claramente siempre obras de la carne, pero el rey Saúl también tuvo dones del Espíritu. Cuando habla, por ejemplo, que estuvo con los profetas, ¿sí ven? Y miren la ineficacia de un don cuando no está fructificando en el Espíritu. Y yo les invito a que esto lo evalúen. Y mi consejo es que antes de pretender tener un carisma donde el Espíritu, pretenda, procure, busque, mengüe, renuncie a todo lo que usted sabe que no es bueno para que el fruto del Espíritu se manifieste en usted. Y tendrá mucho más contundencia una persona que ama, que está en gozo, que es paciente, que es humilde, que es benigna, que es buena, que, que manifiesta la esencia del Señor. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa puede llevar mucho más la verdad del Evangelio de Cristo que una persona que hable lenguas que lo único que puede generar es confusión, miedo y muchas veces burla y rechazo, porque eso también lo genera y en vez de terminar edificando la iglesia, termina es disminuyéndola y dividiendo. Les dejo esto en la mente, espero que procuren morir cada día para que Cristo viva, menguar para que Él crezca y que Él nos permita, donde quiera que estemos, ser el olor fragante de su presencia. Y que el Padre, que es el dueño de la viña, cuando vea en nosotros ese fruto de esa buena semilla que ha sembrado el Espíritu del Señor en nosotros, se agrade. Y si el Padre se agrada, estamos cumpliendo un propósito para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Dice Isaías 43:7, para gloria del Señor. Y procure entonces delante del Señor serle agradable. No tenemos que sobresalir en este mundo, sino que Él sobresalga a través de nosotros. Que Él, de Él, por Él y para Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Démosle gracias al Señor y pidámosle humildemente, humildemente, que nos permita arraigarnos en Él y que el agua viva de su espíritu haga germinar la buena semilla de, de Él en nosotros, de su palabra en nosotros. Señor, yo te pido, por favor, que me permitas eh, glorificarte, glorificarte, Señor. Porque cuando el fruto del Espíritu es latente en mi vida, aún el ejercicio de los dones será con mayor santidad, sin duda alguna, y será con mayor eficacia. Porque cualquier don que se manifieste en la base del amor, cualquier don que se manifieste en la base de la paciencia, del gozo, de la humildad, de la bondad, de la benignidad. Señor, cualquier don será supremamente efectivo. Hoy yo te presento mi vida y mi corazón y te pido que me permitas menguar para que tú crezcas. Lejos de ti nada soy, dice la Escritura. Yo entiendo, Señor, que como dice Juan 15, que ha sido un texto bandera para nosotros. Si no nos arraigamos a ti, si no estamos en ti, no podemos llevar fruto. Pero si estamos en ti, llevaremos mucho fruto permanente para gloria tuya.
Yo te pido que nos bendigas, que nos permitas meditar en tu palabra, tomar decisiones. Señor, interiorizar tu palabra y que, como dice el Salmo 19, tu palabra nos convierta, tu palabra nos ilumine y tu palabra nos oriente. Gracias por escucharnos, Señor. Bendecimos este día con gratitud. Bendecimos en tu nombre lo que está por delante de nosotros y que hoy, Señor, seamos ese olor fragante tuyo donde quiera que estamos.